En la región occidental de China se encuentran algunos de los paisajes más inhóspitos imaginables. No hay pájaros en el cielo, ni hierba en la tierra. Alberga escarpadas cadenas montañosas y desiertos que se cuentan entre los mayores del mundo. Las temperaturas son muy altas y hay vientos y tormentas de arena. Sin embargo, a lo largo y ancho de esta tierra hostil, se pueden ver huellas de la humanidad desde el cielo. Contra todo pronóstico, los viajeros conquistaron esta vasta extensión, fundando ciudades en la arena, esculpiendo santuarios en las rocas y absorbiendo la energía de la naturaleza. Incluso dejaron un testimonio en las profundidades del desierto, mientras tendían una de las rutas comerciales más importantes de la historia. La ruta de la seda desde el aire. Las caravanas que viajaban por el centro de China hacia las regiones occidentales del país se enfrentaban a grandes obstáculos que la naturaleza interponía en su camino. Siglos después, una línea de ferrocarril de alta velocidad hace el mismo viaje más rápido y más fácilmente que nunca. La Lanxin es la primera línea ferroviaria de alta velocidad y larga distancia del oeste de China. Conecta Lanzhou, en el oeste del país, con Xinjiang, en el noroeste, abriendo la región a un tráfico de pasajeros más fluido y ofreciendo un enlace más rápido con Asia Central. Fin de mi turno. Inicio de mi turno en D4931. El tren está haciendo su entrada en la vía. Por favor, confirme. Xie Jin lleva más de 20 años trabajando como maquinista. Empecé a trabajar a los 19 años. Cuando empezó a funcionar la línea Lanxin, hice el examen para ser maquinista de alta velocidad. Y cuando conduje el tren de alta velocidad por primera vez, me sentí muy orgulloso de mi profesión. Andén 12. Todo listo para la salida. Confirmación. Cerrando puertas. El tren sale puntual. En un trayecto de casi 2.000 kilómetros, la línea conecta 10 ciudades de varias provincias y regiones. La vía está en condiciones normales. La línea ferroviaria de Lanxin pasa por lugares muy especiales. El tren atraviesa el río Amarillo, las montañas de Chilian, el desierto negro de Gobi y la región de los vientos de 100 millas. Viajar entre fuertes vientos, arena y temperaturas extremas a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora es todo un reto. Pero los trenes están especialmente diseñados para resistir los embates de la naturaleza. Son resistentes al calor, al frío, al viento y a la arena, e incluso a los rayos UVA. Además, su especial suspensión los protege de vuelcos en caso de intensos vientos cruzados. Durante el viaje, necesito estar concentrado al 100%. El tren va a entrar en un túnel, confirme. Tengo que ser muy meticuloso. Aquí no hay margen de error. Mientras el tren se desliza sin esfuerzo por el paisaje, es casi imposible imaginar cómo alguien podría haber recorrido esta distancia de otro modo. Y sin embargo, la línea sigue casi exactamente lo que fue una importante arteria de la ruta de la seda que atraviesa una extensión de tierra que se conoce como el Corredor de Hexi.
El corredor de Hesse es un estrecho paso que se extiende a lo largo de más de 1000 kilómetros desde Lanzhou, pasando por las ciudades de Wuwei, Changye, Jiayuan y Dunhuan, creando una importante ruta a través de la provincia de Gansu hacia Xinjiang. A lo largo de millones de años, colisiones gigantescas entre placas tectónicas provocaron la elevación del suelo, creando un estrecho pasadizo encajado entre imponentes cadenas montañosas. El agua del deshielo que descendía por las escarpadas laderas alimentaba los terrenos que en el siglo II a.C. la dinastía Han transformó en importantes ciudades a lo largo de una ruta de conquista militar y comercio. Lo que ahora es un canal esencial para las infraestructuras, la energía y el turismo, fue antaño una sección clave de la ruta de la seda. De no existir, atravesar estas inhóspitas y agrestes tierras habría sido casi imposible. Sin embargo, llegar al corredor no era nada fácil. Los viajeros tenían que enfrentarse al duro clima y al traicionero terreno de la montaña de Busaolin. Su cima se eleva a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar y guarda la entrada al corredor de Hesse. Aunque las caravanas de la ruta de la seda tenían que cruzar la imponente montaña, hoy los trenes la atraviesan con facilidad. Pero no fue nada fácil la monumental obra de ingeniería que lo hizo posible. En 1953 se excavó por primera vez un túnel a través de este difícil terreno. 50 años después se construyó un segundo túnel adaptado para el paso de trenes más rápidos. Pero con la introducción de nuevas líneas de alta velocidad es necesario un nuevo túnel. Debe atravesar una zona de roca especialmente débil. Es un proyecto arriesgado, pero importante. El túnel mejorará significativamente las conexiones de transporte y comercio entre el este y el oeste de China. El nuevo túnel de Busaolin que estamos construyendo tiene una longitud de 17 kilómetros y 125 metros. Las condiciones geológicas están siendo muy complicadas durante su perforación. El túnel debe atravesar capas de distintos tipos de roca. Lo llamamos el túnel del Museo Geológico. La textura de la roca cambia drásticamente cada 2 o 3 metros. ¿Ve? Si rascamos la roca, se deshace con mucha facilidad. Esta capa de roca no tiene fuerza. Además, el nuevo túnel pasará junto a varias fallas geológicas, lo que incrementa el riesgo de terremotos. Perforar un túnel bajo esta inestable roca requiere una delicada y experta manipulación. No podemos utilizar maquinaria a gran escala. Eso añade una dificultad importante al proceso de perforación. En lugar de abrirse paso directamente a través de la montaña, Wu y su equipo tienen que tantear cuidadosamente el terreno. Un enorme taladro geológico puede perforar la roca hasta una profundidad de 150 metros. Se adapta a las condiciones de las capas rocosas. Si las rocas son duras, se ralentiza. Si son más blandas, se acelera ligeramente. Esto permite a los ingenieros saber el tipo de roca a la que se enfrentan en cada momento y las soluciones que deben aplicar. Esta capa de roca está formada por arenisca y esquisto. Este tipo de roca se desmorona con facilidad.
El proceso de perforación de este túnel requiere un método de construcción especial para evitar los derrumbamientos. La parte superior del túnel se excava antes que la inferior. De esta forma se puede construir la bóveda del techo utilizando el escalón inferior como soporte provisional. Es un proceso lento. Solo podemos excavar de 2 a 3 metros al día. Y esta no es la única dificultad que tienen que superar los ingenieros para conquistar la poderosa montaña. Estamos a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los inviernos son muy largos. Tenemos casi 7 meses de invierno al año. Durante ese tiempo, la congelación del suelo y las temperaturas inferiores a 20 grados bajo cero hacen que el trabajo sea extremadamente duro. Y el resto del año tampoco es nada fácil. Este es un entorno frío y bajo en oxígeno, que somete a los trabajadores a una presión considerable. Los ingenieros han tenido que instalar largos conductos de ventilación de una longitud equivalente a más de 40 campos de fútbol para garantizar un flujo constante de aire fresco a los trabajadores. Y por si fuera poco, el lugar es una reserva natural. Las exigencias de protección medioambiental son muy altas en las montañas de Xiliang. Filtrar las aguas residuales y plantar vegetación en las entradas del túnel para reducir la erosión del suelo son solo algunas de las medidas adaptadas para proteger el entorno. Wu está convencido de que al final el duro trabajo habrá merecido la pena. Este túnel reducirá la duración del trayecto y promoverá el desarrollo económico de las ciudades de las regiones central y occidental, además de fomentar los intercambios culturales. Una vez superada la montaña de Busaolin, los mercaderes descubrían un sorprendente espectáculo. Interminables hileras de vides se extienden en este paisaje inhóspito entre montañas y desierto. En el siglo II a.C., el enviado imperial Shan Qian probó el vino de uva en uno de sus viajes a las regiones occidentales. En aquella época, en China se hacía vino con arroz fermentado, trigo o miel, y el vino de uva era una gran novedad. A su regreso, Shan Qian regresó con vides y técnicas de vinificación. Al principio se consideraba un lujo reservado a la corte imperial o se ofrecía como regalo. Pero a medida que la economía florecía y la calidad de vida mejoraba bajo la dinastía Tang, el vino de uva pasó a gozar de una mayor popularidad entre la población. Esto también se refleja en gran parte de la poesía de la época. Posiblemente uno de los más grandes poetas de la dinastía Tang fue Li Bai. Sus obras, escritas en el siglo VIII, a menudo celebraban el placer de beber vino. Según parece aficionado al vino de uva, Li Bai escribió muchos de sus versos después de disfrutarlo. En la actualidad, el corredor de Hesi es una de las áreas de cultivo vitivinícola más importantes de China. De hecho, está situada en una latitud similar a la de las regiones de Burdeos en Francia o California. El clima seco general de la zona, el abundante sol y los suelos ricos en minerales producen uvas grandes y carnosas con una dulzura y acidez equilibradas, perfectas para elaborar vino. Avanzando hacia el oeste desde Wuwei, los viajeros llegaban a Changye. Fundada bajo la dinastía Han, la ciudad debe su nombre a una antigua expresión que significa extender el brazo del país hacia el oeste. Su ubicación en el corazón del corredor de Hesi convirtió a Changye en uno de los puestos avanzados más importantes del oeste de China. Un lugar rodeado de espectaculares paisajes. Estas formaciones son los llamados relieves de Danxia.
Se formaron entre los periodos secundario y terciario, lo que abarcaría desde hace unos 250 millones de años hasta hace 2,4 millones de años. Este fenómeno natural es el resultado de una combinación de diferentes procesos geológicos. Antes esto era una cuenca lacustre, donde los ríos y arroyos de las montañas cercanas arrastraban rocas. Estas rocas se fueron acumulando y los movimientos de la corteza terrestre y los desplazamientos tectónicos elevaron la zona. Durante ese proceso se formaron fallas. Las secciones transversales de estas estructuras erosionadas por el agua son los accidentes geográficos que vemos hoy. Las capas de roca son relativamente blandas. Debido a los efectos de la erosión del agua y el colapso gravitacional, este tipo de roca forma acantilados muy escarpados. Pero los relieves de Danxia no son la única maravilla geológica de Shanye. Ahora estamos en el corazón del geoparque. Y estas formas del terreno que vemos aquí son las llamadas montañas de colores. Conocidas también como montañas arcoíris, estas ondulantes formaciones están situadas en el corazón de la antigua cuenca lacustre. Su marcada diferencia de forma respecto a los relieves de Danxia se debe a que las rocas de esta zona son más blandas. A medida que las capas de distintos minerales de la roca, como el hierro, el magnesio y el calcio, reaccionaban con el agua y el aire, desarrollaban los vivos colores que podemos ver hoy. El nivel del agua del lago variaba con los cambios del clima, formando estas coloridas franjas en el relieve. Es un paisaje único, o mejor dicho, son unas formaciones geológicas únicas. Aquí, en Shanye, las fuerzas de la naturaleza dejaron tras de sí una obra de arte natural visible desde las alturas. «200 kilómetros al oeste, cerca de Chiayuguán, las desoladas llanuras desérticas esconden un secreto bajo la arena. En la década de 1970 se descubrieron al norte de la ciudad 1.400 tumbas construidas entre los siglos III y V. Hasta ahora solo se han excavado 18 de ellas, en las que se han descubierto cientos de frescos. Se dice de este lugar que es la mayor galería de arte subterránea del mundo. Estamos en la cámara central de la tumba. Los ladrillos no están unidos con mortero. Están colocados utilizando la técnica de piedra seca y siguiendo distintos patrones de encajado. Se puede ver con qué precisión se diseñaron. Los murales de las tumbas ofrecen una visión única de una época pasada. Representan desde escenas de agricultura y caza hasta juegos y bailes. Los dibujos son sencillos, pero captan vívidamente la esencia de las escenas. Debido a la sequedad del clima y a la lenta oxidación resultante, los murales se conservan extraordinariamente bien, a pesar de que algunos tienen casi 2000 años. Aquí vemos a un hombre caminando junto a un camello. Los camellos eran un medio de transporte muy importante a lo largo de la ruta de la seda, especialmente en el corredor de Gezi. Esta escena describe la recolección de hojas de morera. Chiayuguán no era solo un punto de paso en la ruta de la seda, sino también un centro de producción de seda. Había gran cantidad de plantaciones de morera en la región. En este dibujo se ve a un niño con un arco y una flecha protegiendo su morera, impidiendo que los pájaros se coman las hojas de morera. Entonces la seda se utilizaba como moneda de cambio, de modo que la producción de seda era muy importante. Aquí podemos ver dibujos que representan fardos de seda y paño. Son una clara muestra de la prosperidad del comercio en la ruta de la seda. Esta increíble colección también es conocida como la Enciclopedia de la Ruta de la Seda.
porque ofrece una serie de instantáneas de la vida cotidiana en la famosa ruta comercial a su paso por Chiayu-guan. Lo que hoy es una ciudad de más de 300.000 habitantes, nació como una importante posición defensiva en el corredor de Hesi. Durante siglos, el paso de Chiayu-guan funcionó como barrera para proteger lo que entonces era la frontera occidental de China bajo la dinastía Ming. Este era el punto más estrecho y fácil de defender. La dinastía Ming gobernó desde el siglo XIV hasta el XVII, y bajo su mandato se erigió una fortaleza en este lugar. La construcción de la fortaleza comenzó en 1372. Se tardó más de 168 años en terminarla, en un proceso de 4 etapas. Hay 3 grandes torres construidas a lo largo de un eje que discurre de este a oeste. Sólidas murallas y un profundo foso rodean una superficie de casi 3 kilómetros cuadrados y medio. La fortaleza fue atacada en múltiples ocasiones, pero nunca ha caído. También forma parte de las fortificaciones de Chiayu-guan la Gran Muralla Min, la sección mejor conservada de la Gran Muralla China. Con más de 20.000 kilómetros, era la línea defensiva de protección ante las invasiones procedentes del norte. También proporcionaba seguridad en esta parte de la Ruta de la Seda, que avanzaba paralelamente a la muralla durante largos tramos desde Gansu hacia el oeste. La fortificación de puntos clave a lo largo de la ruta reducía el riesgo de ataques a caravanas y viajeros y aportaba seguridad al florecimiento del comercio. Hay un valle al pie de la montaña. La Gran Muralla se extiende hasta el borde del valle. Un solitario montículo de tierra al borde del acantilado sobre el valle se conoce como el primer puesto avanzado. Era una torre de vigía vital para la defensa y señala el límite occidental de la Gran Muralla Ming. Una parte se llamaba la Muralla Oculta porque está escondida en la ladera interior de estas montañas. Construida en la ladera oriental de la montaña, la muralla era invisible para cualquiera que se acercara desde el oeste, engañando a los posibles invasores, haciéndoles creer que se trataba de un paso fácil. Cuando el muro vuelve a aparecer, se aleja serpenteando a lo largo de la escarpada cadena montañosa. Desde lejos parece como si la Gran Muralla estuviera suspendida en el aire, por eso se le da el nombre de la Gran Muralla Colgante. Cuando los mercaderes llegaban a la salida occidental del corredor de Hesi, se encontraban con Dunhuan. Situada en un oasis al borde del desierto de Taklamakan, la ciudad se convirtió en un activo puesto comercial en el desierto durante el siglo IV. Por aquel entonces, el budismo se estaba afianzando en China y arraigó también en Dunhuan. Lezum, un monje chino, pasó por el oasis en una peregrinación a la India. Una noche vio haces de luz dorada que brotaban de una montaña cercana. Convencido de que Buda se le había aparecido, Lezum prometió allí mismo esculpir un santuario en la montaña para conmemorar su visión. Fue la primera de una serie de cuevas, ahora conocidas como las Cuevas de Mogao. El oasis era un punto de tránsito para el comercio y un centro de intercambios culturales, por lo que no es de extrañar que haya aquí muestras del arte de las grutas budistas. Comerciantes, peregrinos y viajeros se detenían en la ciudad oasis para reponer provisiones, rezar por el viaje que tenían por delante o dar gracias por haber sobrevivido.
Entre los siglos IV y XIV se excavaron más de 700 cuevas en la roca que servían de lugar de culto tanto a fieles como a peregrinos. Como parte de su trabajo para la Academia de Don Juan, la organización que gestiona la conservación y la investigación de estas cuevas, el artista Ma Qian lleva más de 4 décadas estudiándolas. Esta cueva se excavó hace unos 1400 años. La particularidad que tiene es que muestra la fusión de culturas. Contiene pinturas de la dinastía Han y elementos de las regiones occidentales, reflejo de los intercambios culturales entre Oriente y Occidente. Aquí se pueden ver algunos de los dioses hindúes. Ahí está Vasu. Y también Chandra. Teniendo en cuenta que es arte budista realizado dentro de las cuevas de Mogao, sus orígenes estarían en la India y en Afganistán, y habrían llegado aquí a través de la ruta de la seda. En muchas de las pinturas se utilizó un color azul elaborado con lapislázuli. El pigmento de lapislázuli era un producto especial que procedía de Afganistán. El lapislázuli es una roca de color azul intenso. Su nombre deriva de la palabra azul en persa. El lapislázuli es uno de los 7 tesoros del budismo. El azul es un color con una poderosa esencia y simbolismos religiosos. Es un símbolo del cielo. Los emperadores siempre llevaban joyas de lapislázuli azul. El color se mantiene vivo como recién pintado incluso después de 1400 años. Tiene el poder mágico de capturar visualmente el corazón de la gente. Los pigmentos importados y los diferentes estilos pictóricos de las cuevas ilustran vívidamente cómo la Ruta de la Seda fue un centro no solo económico, sino también de intercambio cultural y artístico. Los 45.000 metros cuadrados de murales y las miles de esculturas policromadas de las cuevas de Mogao han sobrevivido casi 2000 años. Se consideran el mayor tesoro de arte budista del mundo, un tesoro que merece la pena conservar. En la actualidad, la Academia de Don Juan trabaja en la protección de estos testimonios culturales para los siglos venideros. Sus actividades incluyen la restauración y la digitalización de objetos. Otro elemento que hay que preservar es la habilidad con la que los pintores crearon los murales. El artista Du Yongwei está haciendo exactamente eso. Todas estas esculturas las hemos hecho mis alumnos y yo. Du dirige un taller dedicado a enseñar las antiguas técnicas utilizadas en las pinturas de las cuevas. Esta imagen es de la cueva 432 de Mogao. Estamos haciendo una copia de la escultura original. Du lleva más de 40 años trabajando en el campo de las esculturas policromadas. Y durante los últimos 20 se ha centrado en el antiguo arte budista de las cuevas de Mogao. Nuestro objetivo es que la réplica parezca haber pasado por miles de años de historia. Du muele rocas, conchas y distintos minerales para realizar las pinturas, como los artistas que crearon las cuevas de Mogao. Esta roca que tenemos aquí es lapislázuli. Originalmente se utilizaba para hacer joyas, pero más adelante empezó a usarse también como pigmento.
El lapislázuli es muy raro por aquí. Según las investigaciones de los expertos, en la antigüedad, el lapislázuli se importaba desde Afganistán a través de la ruta de la seda. Al igual que el lapislázuli, otros pigmentos utilizados en las pinturas de las cuevas eran traídos por mercaderes a lo largo de la ruta comercial. En las cuevas de Mogao solo se utilizaron unos pocos pigmentos, pero unos pocos colores diferentes pueden combinarse para dar vitalidad y dinamismo a las pinturas. Hoy las cuevas y sus obras de arte son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Pero el ventoso entorno desértico y la afluencia de turistas están afectando al yacimiento. Se está deteriorando lentamente y los expertos temen que acabe desapareciendo para siempre. Por eso es tan importante encontrar formas de preservar su legado para el futuro. Si dejamos de practicar este arte, que tiene miles de años de historia, sería una pena. Por eso empecé a enseñar a alumnos hace 20 años. Y espero que ellos también sigan transmitiéndolo. Así, generación tras generación, el arte de las cuevas de Mogao podrá seguir vivo. En Dunhuang, la ruta de la seda se dividía en múltiples caminos que rodeaban por el norte y por el sur el implacable desierto de Taklamakan, llegando hasta las regiones occidentales de China. El accidentado paisaje por el que avanzan estas rutas parece intransitable. Las rocas adoptan formas de crestas interminables. Estas formaciones únicas de arenisca se llaman yadan y fueron creadas a lo largo de miles de años por la erosión eólica. Antaño evitada por los mercaderes, ahora la región es muy popular entre los turistas. Pero no es menos peligroso hoy de lo que era entonces. Como no hay más que roca y arena hasta donde alcanza la vista, la policía local tuvo que ser creativa. Simplemente esculpieron su comisaría en el paisaje. Estoy muy orgulloso de trabajar aquí. Nacido y criado en Dunhuang, Wei lleva 7 años trabajando en este inusual entorno. Ahora se me considera una de las personas más veteranas de la comisaría, así que estoy muy familiarizado con esta zona. Wei y sus compañeros son los responsables del Parque Nacional. Patrullamos el Parque Nacional todos los días. Como el Parque Nacional de Yadan es relativamente grande, lo patrullamos en coche y a pie. Vamos en coche a los lugares más visitados y una vez allí, patrullamos a pie. Los turistas curiosos que se aventuren en el desierto, donde la señal telefónica es débil, pueden perderse fácilmente. Había un joven de unos 20 años. Perdió el sentido de la orientación y no encontraba la salida. Estaba asustado por el fuerte viento y no podía decirnos dónde se encontraba exactamente. El viento era tan fuerte que la visibilidad era de solo unos 10 metros. Este entorno es implacable con cualquiera que se pierda aquí. Cuando sale el sol, las temperaturas del suelo pueden alcanzar los 70 grados centígrados. Los humanos no pueden sobrevivir mucho tiempo con este calor. Cualquier rescate se convierte en una carrera contrarreloj para Wei y sus compañeros.
Reunimos personal y recursos para emprender la búsqueda. Estuvimos buscando casi 3 horas. Pero al final encontramos al turista perdido. Además del calor, hay otro compañero constante aquí en el desierto. La zona es conocida como la Ciudad del Diablo, por los aullidos del viento. Las fuertes ráfagas debieron hacer difícil el viaje a los comerciantes de la ruta de la seda. En la actualidad, innumerables turbinas eólicas transforman las fuerzas de la naturaleza en una fuente alternativa de energía. Pero puede que no haya una imagen más impactante del aprovechamiento de los recursos naturales en la ruta de la seda que la de Hami. La ciudad era una importante parada para las caravanas tras interminables jornadas a través del desierto. Situada al borde del desierto de Gobi, en Hami la luz solar es abundante. Y se le da un buen uso. Diseñada en forma de flor en mitad del desierto, la central termosolar de Hami está formada por miles de espejos. Con casi 3.300 horas de sol anuales, Hami supera a Miami e incluso a Los Ángeles. Recibe una media de 9 horas de sol al día, lo que convierte a Hami en una de las zonas con más sol de todo el país. Este espejo no está hecho de cristal normal. Es un espejo reflectante ultrablanco. Los espejos normales tienen una reflectividad del 70%, pero nuestros espejos reflectantes ultrablancos tienen una reflectividad de hasta el 95%. Estos espejos se llaman heliostatos. En la central hay más de 14.000. Pueden girar 360 grados para reflejar la luz solar en cualquier ángulo. Los heliostatos siguen automáticamente el movimiento del Sol para reflejar sus rayos. La luz solar reflejada es captada por un dispositivo de absorción de calor situado en la parte superior de la torre. La sección negra de la torre es el receptor que absorbe el calor. Parece negra por fuera, pero en realidad es un revestimiento que tiene en la superficie. Cuando absorbe calor, se convierte en un cilindro brillante. En el interior del receptor, la sal fundida es el medio utilizado para transferir el calor. El conducto ascendente envía la sal fundida fría hacia el receptor de absorción de calor. Entonces, el calor absorbido del Sol se transfiere a la sal fundida que fluye por los conductos hasta el sistema de almacenamiento. La sal fundida que asciende suele rondar los 300 grados centígrados. Tras la absorción de calor, la temperatura puede alcanzar entre 500 y 600 grados centígrados. El calor almacenado debe transformarse en electricidad. De ello se encarga un generador de turbinas de vapor. La máquina utiliza el calor de la sal fundida para producir vapor, que a su vez impulsa la rotación del generador. La rotación de las turbinas genera electricidad y entonces esa electricidad se envía a la red eléctrica.
El generador es el corazón del proceso, ya que transforma el calor en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Esta es la sala de control de nuestra central térmica. Desde aquí se controlan los heliostatos, el sistema de intercambio y almacenamiento de calor y el sistema de generación de energía. Es el equivalente al cerebro de toda la central. Todos los heliostatos se controlan automáticamente. Desde aquí nos limitamos a supervisarlos. La central de Hami almacena la energía generada, por lo que es menos dependiente de las condiciones meteorológicas para mantener una producción constante. Es la primera central de este tipo de Xinjiang y un proyecto piloto que combina tecnología china y europea. Colaboramos con empresas de España y Alemania que disponen de la mejor tecnología de energía solar térmica. Más de 30 ingenieros y expertos internacionales trabajaron con nosotros durante la construcción. La central continúa con el intercambio de conocimientos como en la antigüedad a lo largo de la ruta de la seda. Se espera que suministre energía a más de 300.000 personas, ahorrando casi 1 tonelada de dióxido de carbono por persona y año. Continuando su viaje hacia el oeste, desde Hami, las caravanas pasaban por Turpan, otro cruce importante de la ruta de la seda. Desde allí los comerciantes podían continuar hacia el noroeste, a Kazajstán, o girar hacia el suroeste y adentrarse aún más en Xinjiang, hasta Kirguistán. La ruta hacia Kazajstán discurría a lo largo de las montañas de Tian Shan. Tian Shan significa montaña celestial y sus paisajes hacen honor a su nombre. Hoy, una autopista sigue el trazado de la ruta comercial. Pero construir una carretera en este terreno no fue tarea fácil. Para cruzar la montaña, los vehículos, como antaño las caravanas, tienen que seguir un estrecho valle bordeado de escarpados picos y acantilados. Una serie de túneles y serpenteantes carreteras culminan en un enorme puente de 200 metros de altura. Este es el puente de Huoyigou. Es uno de los puentes colgantes atirantados más altos del mundo, y el primero de este tipo construido en China. Para sus enormes plataformas se emplearon 17.000 toneladas de acero especial, capaz de soportar temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. El puente de Huoyigou representa un gran avance de la ingeniería, ya que permite cruzar el valle de forma segura durante todo el año. Sobre el valle se extiende la Provenza de China. Con un clima similar al de la región francesa, Huocheng, antaño una importante parada en la ruta de la seda, es hoy la tercera zona de cultivo de lavanda del mundo. Esta hierba aromática llegó a China procedente de Francia en la década de 1960. Desde entonces, las plantaciones de Huocheng han crecido exponencialmente. En la actualidad representan el 95% de toda la producción china de lavanda. Alabada por sus propiedades curativas, la planta púrpura ha sido una de las fragancias más populares en todo el mundo durante siglos. Al igual que las especias de la ruta de la seda, los cultivos de lavanda se comercializan en toda China y en el resto del mundo en forma de aceites esenciales y perfumes. Los comerciantes que no se aventuraban hacia los montes Tian Shan giraban hacia el suroeste para seguir adentrándose en Xinjiang y llegar a Kashgar, la ciudad más occidental de China.
Kashgar es una de las ciudades pobladas sin interrupción más antiguas del mundo y un oasis comercial vital en la ruta de la seda. Situada cerca de las fronteras de China con Afganistán, Kirguistán, Pakistán y Tayikistán, la ciudad se convirtió en un crisol de diferentes culturas. Esto es visible en la arquitectura, la cocina, el vestido y otros muchos aspectos de la vida cotidiana. Mi familia lleva 5 generaciones fabricando instrumentos musicales tradicionales uigures. El pueblo uigur es un grupo étnico con una rica tradición musical. Somos un pueblo al que le encanta socializar y que sabe cantar y bailar bien. Por eso tenemos una amplia gama de instrumentos musicales y el oficio de fabricarlos. Todos los instrumentos de Ma'ima'timin están hechos a mano. Se puede tardar entre 3 días y más de un mes en fabricar uno de ellos. El principal instrumento uigur y el más utilizado es el dutar. El nombre dutar procede del persa y significa 2 cuerdas. Las formas originales de estos instrumentos procedían principalmente de Asia Central o de Persia. Nuestros predecesores conservaron en parte la forma original, pero también introdujeron algunos cambios. Por tanto, no podemos decir que estos instrumentos sean totalmente uigures o que sean totalmente persas. Los instrumentos uigures como el dutar son un testimonio viviente del encuentro de los pueblos a lo largo de la ruta de la seda. Y Ma'ima'timin espera que estas interacciones multiculturales continúen. Tengo la idea de que estaría bien que tuviéramos más intercambios con Europa, Estados Unidos, Asia Central y otros lugares de instrumentos musicales. Podríamos aprender su música y ellos la nuestra. En Kashgar, el flujo de mercaderes dejó otra huella que ha pervivido en la ciudad. Este bullicioso bazar ha atraído históricamente a comerciantes de todas partes. Ya en el siglo II, el pionero de la ruta de la seda, Chan Xian, ya observó en sus diarios lo próspero y vital que era el mercado de la ciudad y la deslumbrante variedad de productos que se ofrecían a la venta. Hoy sigue atrayendo a comerciantes de los países vecinos que vienen a vender sus mercaderías. El mercado de ganado de la ciudad en particular tiene fama de ser uno de los más grandes y activos de la región. Su ubicación, cerca de la frontera, hizo de Kashgar un crisol de diferentes culturas. Esto también significaba que la ciudad era una de las últimas paradas de los comerciantes de la ruta de la seda en China. Continuando su viaje hacia el oeste, dejaban atrás este vasto país y atravesaban Asia Central antes de dirigirse a Europa. Arquitectura, paisajes, lenguas y costumbres culturales serían drásticamente diferentes de lo que conocían los comerciantes chinos. La exposición a estas nuevas experiencias es parte de lo que definió la ruta de la seda. Contribuir a la formación de un mundo globalizado, fomentando la comunicación y el intercambio entre distintas civilizaciones.